Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos comenzando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y estamos reflexionando con la teología del libro de Josué. Estamos ya en este capítulo en que nos despedimos con la teología de Josué, capítulo 24. Hoy queremos mirar lo que nosotros estábamos mirando justamente como el discurso de Dios, que va desde los versículos 2 hasta el versículo 13. En esta primera etapa, hay una primera etapa que se refiere directamente a Abraham. Esto comienza a hablar quién es Abraham, cómo se manifiesta Abraham, qué es lo elemental y lo fundamental, ¿verdad?, de Abraham. Y esto comienza del versículo 2. Dice: así habla el Señor, el Dios de Israel. Sus antepasados Teraj, el padre de Abraham y de Nahor, vivían desde tiempo antiguo al otro lado del río. ¿Se acuerdan que aquí también se insistía simplemente al otro lado del río? Nosotros leímos también anteriormente en los cursos anteriores que hicimos, leíamos desde el libro de Nehemías. Si quieren una versión mucho más completa, podemos encontrar en el libro de Nehemías. Se encuentra toda esta historia en el capítulo 9, del versículo 7 en adelante. Ahí habla Esdras, es el que va a hablar allí. Y bueno, es muy interesante. Aquí solamente dice, refiriéndose al río Éufrates, ciertamente, al otro lado del río. Bueno, ahora estamos mirando nosotros un poquitito más adelante. Una primera parte se refiere a Abraham, una segunda parte se refiere a la descendencia, cuando habla de los dos hijos de Isaac. Habla de Jacob y de Esaú. Pero aquí cuando se habla de Jacob y de Esaú, después en una tercera parte, el énfasis recaerá en la tierra. Y la tierra justamente que pertenecerá al pueblo elegido. Y el pueblo elegido en este caso es Jacob. Entonces con eso estamos olvidando y estamos dejando de lado a lo que vendrá después, ¿verdad? Que será Esaú. Esaú se le nombra también, pero dice, bueno, ahí está la tierra de Seir, punto, y se quedó ahí. Después, una cuarta etapa de este discurso de Dios está la liberación de Egipto. Esta liberación de Egipto en la presentación, en claro contraste con la sobriedad, este tema se desarrolla mucho más ampliamente. Es decir, el tema de Egipto, se dan cuenta, es elemental y fundamental. Claro, estamos hablando también de la tierra prometida. Y entonces vuelve a recordar, como que Josué vuelve a hacer hincapié. Nosotros salimos de Egipto, venimos de Egipto y ahora por fin estamos llegando a esta tierra que emana leche y miel.
La quinta etapa era sobre la marcha por el desierto. El pueblo de Israel que va caminando por el desierto. Y es la más esquematizada, decíamos, ¿verdad? Y claro, porque aquí se está hablando también de una de las situaciones más dolorosas del pueblo de Israel, que fue justamente el liberarse, el caminar por el desierto para llegar a la tierra prometida. Ellos que habían perdido toda la tierra, en el fondo nosotros sabemos que está nada más y nada menos, está el exilio, ¿verdad? Porque esto se está escribiendo después del exilio. Esto significó para ellos el destierro, significó para ellos el desierto. Curiosamente no se habla de la rebeldía del pueblo en el desierto, ni de la peregrinación de 40 años como castigo. Aquí no se habla de eso. No parece deberse a motivos de brevedad, sino a intención del autor. Parece que el autor no quiere hablar de lo negativo. No parece deberse a motivos de brevedad entonces, ¿verdad? Sino que directamente la intención del autor. El autor no quiere hablar de esto. Si acaba de hablarse de que sus padres vieron lo que hice en Egipto, es decir, de las cosas positivas, con mayor razón podría hablarse de lo que hizo también en el desierto. Pero al autor no le interesa subrayar los castigos divinos, sino sobre todo los favores de Dios, decíamos. Y entonces se centra en esta marcha por el desierto. Luego tenemos la sexta etapa. Esto va de los versículos 8 al 10. De los versículos 8 al 10. Y después dice, los introduje en el país de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán. Cuando ellos les hicieron la guerra, yo los entregué en sus manos y así pudieron tomar posesión de su país, porque los exterminé delante de ustedes. Entonces Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, se levantó para combatir contra Israel y mandó llamar a Balaam, hijo de Beor, para que los maldijera. Pero yo no quise escuchar a Balaam y él tuvo que bendecirlo. Así los libré de su mano. Bueno, aquí ya están entrando los otros elementos, ¿verdad? Y esta sería ya la parte de la sexta etapa, que es la conquista de la Transjordania. Y de acuerdo con el libro de los Números, estos datos principales serían las victorias sobre Sihón y Og. Nosotros encontramos muy bien desarrollado en el libro de los Números, decíamos. Hemos leído anteriormente, ustedes pueden volver a leer el capítulo 21 del libro de los Números, del 21 al 35. Entonces, aquí cuando ellos entran y se encuentran ya en la tierra prometida, es donde se insiste sobre algunos elementos tal vez negativos, sobre todo lo relativo a Balac y Balaam, el gravísimo pecado de Baal Fegor. Esto nosotros tenemos en el libro de los Números, el capítulo 25. Y vamos a seguir leyendo un poco y mirar a qué se refiere esta situación tan dolorosa para el pueblo de Israel. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Sabina es la historia de una pareja de Rumanía que descubrió el perdón y el cristianismo en medio de una tragedia personal durante la Segunda Guerra Mundial. Con la llegada de los comunistas, los nazis empiezan a escapar de Rumanía después de haber torturado a la población. Nos esperan la ayuda de Sabina y Richard Wurmbrand, cuya familia había sido asesinada por los nazis. The Russians come into our house all the time. You can't stay there. How do you know we can trust you? I don't. You know it's a death sentence if you shoot a German soldier. I know. Los soldados nazis no entienden por qué Sabina les ayuda. I will protect you from the Russians. I can't protect you from the wrath of God. Es muy impactante aprender eso de amar a tus enemigos, algo tan opuesto a la intuición de la raza humana. Pero Richard y Sabina habían alcanzado el nivel más alto de la vida cristiana y eran literalmente capaces de derramar el amor de Cristo incluso sobre sus peores enemigos.
A lo largo de la película, Sabina cuenta su historia. No siempre fue cristiana. Primero se convirtió su marido tras pasar una temporada aislado en la montaña recuperándose de tuberculosis. Sabina siguió sus pasos y se comprometieron a servir a Cristo a cualquier precio. La línea de la película es que el corazón del Evangelio es el perdón. Es algo fácil de entender, pero difícil de practicar. La película nos da un par de ejemplos de lo que estamos llamados a hacer, porque también nosotros hemos sido perdonados. Cuando Sabina y Richard reconocen que Cristo les ha perdonado, pueden perdonar a otros, y Cristo puede perdonar a otros también si se lo piden. Años después, los protagonistas de esta historia fundaron la organización The Voice of Martyrs, la voz de los mártires, que apoya a cristianos necesitados en todo el mundo. La voz de los mártires fue fundada por Richard y Sabina Burbrand, y cuando los conocemos y vemos su historia, tiene mucho sentido que cuando se exiliaron y llegaron a Estados Unidos, fundaran un ministerio para recordar a otros que estaban en una situación parecida a la que ellos habían atravesado. 50 años después de su fundación, el legado de Sabina y Richard sigue vivo. Hoy, la voz de los mártires trabaja en unos 63 países. Un sueño hecho realidad que comenzó en medio de la tragedia, en una Rumanía azotada por la guerra. Francisco ha inaugurado la nueva sala de exposiciones de la Biblioteca Apostólica Vaticana. El cardenal José Tolentino de Mendoza, que hace las funciones de bibliotecario, fue el encargado de darle la bienvenida. Con humildad possiamo dirle, Padre Santo, che cerchiamo di stare al passo della sua visione. La primera exposición, titulada Tutti, Humanità in Camino, en español Todos, la humanidad en camino, se inspira en la encíclica Fratelli Tutti. Es el resultado de la colaboración entre la Biblioteca Apostólica Vaticana y el artista contemporáneo Pietro Ruffo. Apprezzo questa scommessa di realizzare un dialogo. La vita è arte dell'incontro. Le culture si ammallano quando diventano autoreferenziali, quando perdono la curiosità e l'apertura all'altro, cuando excludono invece de integrare. La exposición se centra en los mapas, no solo mapas geográficos, también algunos que representan la trayectoria de la humanidad a través de la historia y los ideales, así como descubrimientos y convicciones de la persona. In questo cambiamento epocale che la pandemia ha accelerato, l'umanità ha bisogno di nuove mappe per scoprire il senso della fraternità, dell'amicizia sociale e del bene comune. La logica dei blocchi chiusi è sterile e piena di equivoci. Abbiamo bisogno di una nuova bellezza. El Papa explicó que esta nueva belleza debe reflejar la diversidad humana y que es nuestra responsabilidad recordar nuestras raíces mientras elaboramos nuevos mapas para el futuro. El Papa pasó algún tiempo admirando la exposición. El artista Pietro Ruffo le explicó alguna de sus obras. Questi lavori che ho fatto, che sono carte sulle migrazioni, quindi una carta che è un elemento fisso ma che invece viene attraversato dai popoli. La Biblioteca Apostólica Vaticana suele estar abierta solo a académicos. Ahora el público en general tiene la oportunidad de disfrutar de su historia, arte y cultura. La exposición estará abierta hasta el 25 de febrero de 2022. Francisco visitará de nuevo Asís. Será el viernes 12 de noviembre. Allí se reunirá con un grupo de 500 personas sin recursos venidas de distintos lugares de Europa. El encuentro ha sido organizado en vistas de la Jornada Mundial de los Pobres, que se celebra el domingo 14 de noviembre y cuyo lema es «A los pobres los tenéis siempre con vosotros», del Evangelio de San Marcos. Francisco instituyó esta jornada hace 5 años. Celebró una misa con 4.000 personas necesitadas y las invitó a comer en el Vaticano. Será la 5ª vez que el pontífice visite Asís. La última fue el 3 de octubre de 2020, cuando se desplazó hasta allí para poner la firma a su última encíclica, Fratelli Tutti. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento.
Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Curso modular básico por la plataforma de Zoom Ñande Yarañe. Programa académico del mes de noviembre. Lunes, el helenismo y la dominación griega. Miércoles, fe y obras. Viernes, apariciones de las palabras de Sheol y Hades en la Biblia. Todo por la plataforma de Zoom, desde las 20:30 hasta las 21:30. Para más información, contactar al 0981 50 50 36. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Me siento
porque tú quieres sanarme. Espíritu, Espíritu, me siento renovado, me siento restaurado en tu amor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento, y estamos presentando aquí la teología del libro de Josué. Y miramos el gravísimo pecado, decíamos, con Baal Fegor. Vamos a mirar un poco el libro de los Números, capítulo 25, cómo se nos presenta el número 25 cuando nos habla de la idolatría. ¿Se acuerdan? Esta fue una situación dolorosísima para el pueblo de Israel. Mientras Israel estaba en Sitín, el pueblo comenzó a prostituirse con las mujeres moabitas, que lo invitaron a participar de los sacrificios en honor de su Dios. Entonces el problema no era luego ni el problema de la prostitución que se refiere, ¿verdad? De mujeres que se prostituyen en el sentido, ¿verdad?, del cuerpo o lo que sea, sino que el problema es que entrando en esta relación con los pueblos diversos, con otros dioses, ese es el verdadero prostituirse. Eso es lo que le está queriendo decir, o sea, la idolatría. El pueblo comió de ellos y adoró a ese Dios. Así Israel se sometió al Baal de Peor, y por eso el Señor se indignó contra el pueblo, ¿verdad?, contra Israel. Bueno, este es el famoso pecado, ¿verdad?, de Baal Peor, ¿verdad?, en el capítulo 25 del libro de los Números. El Deuteronomio, que va desde el capítulo 1 al capítulo 3, se detiene en las campañas contra Sihón. Deuteronomio 2 del 26 al 37 y Og también, Deuteronomio 3 del 1 al 11, omitiendo lo referente a Baal y Balaán, si bien de este se habla en el Deuteronomio 23, 5, 6. Baal Fegor también. Este discurso de despedida de Josué coincide más con el libro de los Números que con el Deuteronomio. Recuerda en primer lugar las campañas contra Sihón y Og, sin mencionarlos expresamente, y luego recoge el episodio de Balac y Balaam. La omisión del pecado de Baal Fegor entra en la lógica de no recoger pecados pasados, sino beneficios divinos. Beneficios divinos. Incluso entonces, cuando aquí nosotros podemos decir que recoge el episodio de Balac y de Balaam, nosotros nos damos cuenta que aquí esto va a favor después de Israel, ¿verdad? En el 9:10, porque le llaman para... Entonces dice Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, se levantó para combatir contra Israel y mandó llamar a Balaam, hijo de Beor, para que los maldijera. Pero fíjense en el versículo 10, que es lo positivo. Pero yo no quise escuchar a Balaam y él tuvo que bendecirlos. Así los libré de su mano. ¿Se dan cuenta? Entonces lo positivo. En ningún momento todavía está recordando aquello negativo que le vino al pueblo de Israel. Entonces esta es un poco una versión mirada en positivo. Mirada de los elementos, esta visión mirada de los elementos positivos de la acción de Dios en favor de su pueblo. Son los beneficios divinos. El primero de ellos fue introducirlos en la tierra de los amorreos, Eretz Jaemori. Eretz Jaemori. Esta es la tierra de los amorreos. Y luego la designación poco frecuente, pero que encontramos en el libro también de los Números. También en otros libros como Josué, también el de los jueces, también el de Amós, están esto de Eretz Jaemori, bueno, de los amorreos. Aunque en Amós, en el capítulo 2:10, la tierra de los amorreos parece designar toda la tierra prometida. Según Amós, la tierra de los amorreos
parece que está designando a toda la tierra prometida, a ambos lados del Jordán, o quizás solo el lado occidental. En los demás textos designa a la actual Transjordania. El segundo don fue la victoria sobre los habitantes de la región. Entonces, el primero es sobre los habitantes, o sea, sobre el pueblo de los amorreos. Entonces, la tierra de los amorreos. El segundo nos va a poner como sobre los habitantes de esa región. Y no menciona expresamente a Sihón y a Og, que permite entonces tomar posesión de su tierra. El tercer don entonces que nosotros encontramos aquí fue la protección divina y la bendición, basándose en el episodio de Balac y de Balaam. Entonces, 3 beneficios, ¿verdad? El primero, el haberlos introducido a la tierra de los amorreos. El segundo, la tierra, después de los amorreos, la posibilidad de entrar y tener esta victoria sobre los habitantes en general de esa región. Habitantes de la región. Tierra de los amorreos, habitantes de la región. Y lo tercero, el haber recibido la bendición de parte de Dios. Contra esto que le querían maldecir, ¿verdad? Balac que manda pedir. Fíjense, según el libro de los Números, el capítulo 22 de los Números, Balac, rey de Moab, al ver cómo habían tratado a los israelitas, a los 2 reyes amorreos, sintió profundo miedo y envió a Balaam para que los maldijese. El discurso de despedida modifica esa tradición hablando de una batalla previa a la que sigue el recurso de Balaam en el 9a. Entonces aquí nos pone y se cambia un poco el discurso. Hay una guerra entonces, según el texto. Entonces Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, se levantó para combatir contra Israel. Mandó llamar a Balaam, hijo de Beor, para que los maldijera. Se levantó para combatir contra Israel. Como que hay entonces algo aquí que se está presentando como una batalla. Pero es la bendición que está recibiendo Israel. El discurso de despedida modifica entonces esta tradición. Algunos comentaristas piensan que lo relativo a Balaam ha sido interpolado y rompe la descripción uniforme de la acción militar. Entonces Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, atacó a Israel y yo los libré de sus manos. De hecho, les libré de sus manos. Habría que referirlo ahora mismo a Balaam, lo cual resulta extraño, ¿verdad? Los libré de su mano. Entonces posiblemente era aquí una cuestión de guerra verdaderamente. Aunque hemos dicho que Josué 24, 9, 10 coincide con Números y no con Deuteronomios 1, 3, que omite lo relativo a Balac. Este añadido sobre Balaam ofrece importantes coincidencias también con Deuteronomio 23, 5, 6, donde no se habla de Balac, pero sí de Balaam, contratado por los moabitas para maldecir a Israel. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñande Yarañe Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñande Yarañe Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente
con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Curso modular básico por la plataforma de Zoom Ñande Yarañe. Programa académico del mes de noviembre. Lunes, el helenismo y la dominación griega. Miércoles, fe y obras. Viernes, apariciones de las palabras de Sheol y Hades en la Biblia. Todo por la plataforma de Zoom, desde las 20:30 hasta las 21:30. Para más información, contactar al 0981 50 50 36. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar de la Santa Eucaristía todos los días a las 6:30 de la mañana. Nos unimos en oración, presentamos nuestra acción de gracias y también nuestras peticiones al Señor, rezando por todas las intenciones del mundo, las intenciones de nuestras familias y también por nuestras intenciones personales. Ñande Yarañe les ofrece la Santa Eucaristía todos los días. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre la teología de Josué. Y estamos en el final de este capítulo 24, muy interesante, y estamos viendo los versículos hasta el 12 prácticamente, 11 al 13. Ahora vamos a mirar. Lo anterior era sobre Baal y sobre todo lo que se refería entonces a esta maldición de Balaán y de Balac, que querían luchar, maldecir. Aquí teníamos, parece, una interpolación, parece que se hablaba de alguna guerra. Esto no lo encontramos en realidad en el libro de los Números, pero sí lo encontramos aquí. Vamos a mirar ahora los versículos 11 y 13, cómo continúa nuestra historia. Después dice, ustedes cruzaron el Jordán y llegaron a Jericó. La gente de Jericó les hizo la guerra y lo mismo hicieron los amorreos, los pericitas, los cananeos, los hititas, los girgasitas, los givitas y los jebuseos. Pero yo los entregué en sus manos, hice cundir delante de ellos, de ustedes, el pánico que puso en fuga a toda esa gente y a los 2 reyes amorreos. Eso no se lo debes ni a tu espada ni a tu arco. Así les di una tierra que no cultivaron y ciudades que no edificaron, donde ahora habitan y ustedes comen los frutos de viñas y olivares que no plantaron. Ahí entonces hasta el versículo 13. Vamos a mirar del 11 al 13. Esta es la 7ª etapa que encontramos aquí. Es la conquista de la Cisjordania.
También en ella podemos distinguir 3 dones divinos. La victoria sobre los señores de Jericó, en primer lugar. Luego tenemos la expulsión de los pueblos y don de campos, ciudades, viñas y olivos. Entonces estos son los 3 elementos. Entonces está diciendo, después cruzaron, ahí está el Jordán, y llegaron a Jericó. Entonces esto es lo primero, el primer don, que será la victoria sobre los señores de Jericó. La gente de Jericó les hizo la guerra y lo mismo hicieron los amorreos, etcétera, etcétera, pero yo los entregué en sus manos. Después, lo segundo, nos presenta la expulsión de los pueblos, ¿verdad? A todos estos pueblos, pericitas, cananeos, hititas, pero yo los entregué en sus manos. Y por último, el don de campos. Así de una tierra que no cultivaron, ciudades que no edificaron, y ustedes habitan ahora en este lugar. Pero esta etapa depara grandes sorpresas también al lector del libro de Josué. Si el paso del Jordán y la llegada a Jericó le recuerdan los primeros capítulos, las diferencias con lo que allí se cuenta son notables. En los capítulos entonces que tenemos, ¿verdad? Capítulo 6, etc. Aquí no hay un rey de Jericó. Josué, capítulo 2:2. Vamos a mirar un poco. Aquí entonces esta es una diferencia. Aquí nos habla de un rey y aquí sin embargo dice el 2:2. Vamos a mirar desde el 2:1. Josué, hijo de Nun, envió clandestinamente desde Sitín a 2 espías con la siguiente consigna: vayan a observar el terreno. Ellos partieron y al llegar a Jericó entraron en casa de una prostituta llamada Rahab, donde se alojaron. Cuando se notificó al rey de Jericó que unos hombres israelitas habían llegado durante la noche para observar el terreno, etcétera, ¿verdad? Entonces aquí está el rey de Jericó. Entonces, la llegada a Jericó le recuerda los primeros capítulos, ¿verdad? Aquí no hay un rey de Jericó, que sin embargo hay, ¿dónde? En la narración 2:2. Luego tenemos en el 12:9, también vamos a mirar, se habla de nuevo del rey, ¿verdad? Sin embargo, aquí no aparece el rey de Jericó. El 12:9 nos dice lo siguiente. Ahí está, entonces la lista que se hace. Dice, el rey de Jericó y el rey de Ai junto a Betel. Y nosotros aquí en esta parte decimos, después cruzaron el Jordán y llegaron a Jericó. La gente de Jericó les hizo la guerra, la gente, ¿verdad? Y no el rey. Y lo mismo hicieron los amorreos, los pericitas. O sea que aquí directamente no pone al rey de Jericó. Bueno, por otra parte, pone simplemente a unos señores de Jericó, o pone también los habitantes de Jericó. La Biblia de los 70 pone directamente los habitantes, ¿verdad?, de Jericó. Muy bien. Entonces seguimos con los que se identifican ahora, que son los amorreos, los fereceos, los cananeos, los hititas, los girgaseos, los jebeos y los jebuseos. Estos señores no se quedan encerrados en la ciudad, sino que combaten a los israelitas y son vencidos. Estos combaten, ¿verdad? No se quedan allí. La segunda que encontramos aquí, a continuación se atribuye a una plaga de avispas, no a tu espada y tu lanza. La victoria sobre los 2 reyes amorreos. Esta expresión es casi una fórmula hecha para referirse a Sihón y a Og, que habitaban en Transjordania. Por ejemplo, el libro de Deuteronomio, el libro de Josué y el libro también de Deuteronomio. Vamos a mirar un poco. Encontramos, en primer lugar, Deuteronomio. Vamos a volver a mirar el capítulo 3, versículo 8. El que tenga su Biblia, allí entonces me acompaña, capítulo 3. Versículo 8 del libro del Deuteronomio nos dice, así dice, conquistamos en aquella ocasión el territorio de los 2 reyes amorreos de la Transjordania, desde el Arnón hasta el monte Hermón, al cual los sidonios llaman Sirión y los amorreos de Senir. Esto en el 3:8. Luego en el 4:47.
4:47 nos habla y nos dice lo siguiente. Aquí está. Dice, y se apoderaron de su territorio. Lo mismo hicieron con el país de Og, rey de Basán. Así conquistaron los países de los 2 reyes amorreos de la Transjordania. Luego Josué también ya había hablado en el capítulo 2, versículo también 9, nos decía así. Ella les dijo, yo sé que el Señor les ha entregado este país, porque el terror que ustedes inspiran se ha apoderado de nosotros y todos los habitantes han quedado espasmados a la vista de ustedes. Nosotros hemos oído cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo cuando ustedes salían de Egipto y cómo ustedes trataron, ahí está, a Sihón y a Og, los 2 reyes amorreos que estaban al otro lado del Jordán y que ustedes condenaron al exterminio. Bueno, y así entonces hay unas cuantas citas que encontramos y que a continuación se atribuye a una plaga de avispas. No a tu espada y tu lanza. No a tu espada y tu lanza. Esta expresión es casi una fórmula hecha para referirse a Sihón y a Og. Por eso, algunos comentaristas proponen cambiar 2 en 12, siguiendo a los 70. Pero esto tampoco nos resuelve el problema, porque en Josué 12:24 ya se ha hablado de 31 reyes vencidos, 31 reyes vencidos. Y un tercer elemento, el don de la tierra se formula con palabras parecidas ya, que nosotros encontramos en el libro del Deuteronomio, capítulo 6, ¿verdad? Del 10 al 11. Pero lo más llamativo es que en Josué 1 hasta el capítulo 11 se ha contado y alabado el incendio de las ciudades enemigas, mientras aquí se dice que los israelitas residieron en ellas por don de Dios, es decir, que ellos recibieron, ¿verdad? Incluso dice, ustedes habitan ahí, tienen esas casas gratis, ¿verdad? Y sin embargo, la otra parte nos narra y nos está diciendo que lo mandaron al exterminio, o sea, a la destrucción total. Muy bien, queridos amigos, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Curso modular básico por la plataforma de Zoom Ñande Yarañe. Programa académico del mes de noviembre. Lunes, el helenismo y la dominación griega. Miércoles, fe y obras. Viernes, apariciones de las palabras de Sheol y Hades en la Biblia. Todo por la plataforma de Zoom, desde las 20:30 hasta las 21:30. Para más información, contactar al 0981 50 50 36. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.
San Martín nació en Savaria, Hungría, hacia el año 316. Es conocida la narración del episodio de San Martín que, cabalgando envuelto en su amplio manto de guardia imperial, encontró a un pobre que tiritaba de frío. Con un gesto generoso, cortó su manto y le dio la mitad al pobre. Por la noche, en sueños, vio a Jesús envuelto en la mitad de su manto, sonriéndole agradecido. A los 18 años recibe el bautismo y tras un periodo de ermita, funda el monasterio de Ligugé y el de Marmoutier. Posteriormente fue elegido obispo de Tours, donde revolucionó la diócesis durante sus 27 años de vida episcopal, con su gran amor hacia los pobres y necesitados. Se le considera el primer santo no mártir con fiesta litúrgica. La celebración de la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, cierra para nosotros en la Iglesia Católica el año litúrgico, en el que se ha meditado sobre todo el misterio de su vida, su predicación y el anuncio del reino de Dios. La fiesta de Cristo Rey fue instaurada por el Papa Pío XI, también el 11 de diciembre de 1925. El Papa quiso motivar a los católicos a reconocer en público que el mandatario de la Iglesia es Cristo Rey. Y durante el anuncio del reino, Jesús nos muestra lo que significa para nosotros Él mismo como salvación, revelación y reconciliación también ante la mentira mortal del pecado que existe en el mundo. Jesús responde en un momento a Pilatos cuando le pregunta si en verdad Él es el Rey. Y le dice: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Esto lo encontramos en San Juan, capítulo 18, 36. Es interesante en este diálogo con Pilato. Jesús, entonces, no es el Rey de un mundo de miedo, de mentira, de pecado. Él es el Rey del reino de Dios, que trae a Él mismo y a todo aquel que está al frente, al que está conduciendo la comunidad, la iglesia. Ahora nosotros nos preguntamos, ¿por qué Jesucristo es Rey? Tenemos que saber que desde la antigüedad se ha llamado Rey a Jesucristo en sentido metafórico, en razón al supremo grado de excelencia que posee Jesús, que le encumbra entre todas las cosas creadas. Y se dice, por lo tanto, que Jesús reina en las inteligencias de los hombres, porque Él es la verdad y porque los hombres necesitan beber de Él y recibir obedientemente la verdad. Por otra parte, también Jesucristo reina en las voluntades de los hombres, no solo porque en Él la voluntad humana está entera y perfectamente sometida a la santa voluntad de Dios, sino también porque con sus mociones e inspiraciones influye en nuestra libre voluntad y la encierra en nuestros nobles propósitos. También porque Jesús reina en los corazones de los hombres, porque con su superminente caridad y con su mansedumbre y benignidad se hace amar por las almas, de manera que jamás nadie entre todos los nacidos ha sido ni será nunca tan amado como Cristo Jesús. Sin embargo, profundizando en el tema, es evidente que también en sentido propio y estricto le pertenece a Jesucristo como hombre el título y la potestad de Rey, ya que del Padre recibió la potestad, el honor y el reino. Además, siendo Verbo de Dios, cuya sustancia es idéntica a la del Padre, no puede menos de tener común con Él, que es propio de la divinidad, y por lo tanto
poseer también como el Padre el mismo imperio supremo y absolutísimo sobre todas las criaturas. Que Cristo es Rey lo confirman muchos pasajes de la Sagrada Escritura y también del Nuevo Testamento. Esta doctrina fue seguida por la Iglesia y nosotros hoy la celebramos. Reino de Cristo sobre la tierra, con el propósito de celebrar y glorificar durante el ciclo anual en la liturgia a su autor y fundador como al soberano Señor y Rey de los Reyes. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Y no se olviden de activar la campanita y suscribirse. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe y Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Estamos con la teología de Josué, con este capítulo final, el capítulo 24. Ahora queremos mirar y ver un poco qué significa esto de los amorreos y los fereceos, etcétera, ¿verdad? Que aparecen aquí, que son estas poblaciones o estas naciones. La identificación de los señores, dice, de Jericó, con los 7 pueblos es considerada generalmente una glosa. O sea, es un agregado, quiere decir, ¿verdad? Una glosa. Otros piensan que las palabras son originales y dicen, no, estas son originales, pero que debemos trasladarla al versículo 12, después de ustedes expulsaron, ¿verdad? Entonces ahí vendrían estos 7 nombres de estos señores o de estos 7 pueblos. La lista con 7 nombres no es nada frecuente, solo la encontramos en Deuteronomio 7.1, Josué 3.10, luego 24.11, variando a veces el orden. Nosotros después más adelante vamos a tener un excursus justamente para estudiar un poco sobre estos pueblos, ¿verdad?, que aparecen aquí. Ahora las avispas. En la nota de la traducción se indica las 2 tendencias principales con respecto al oscuro término hebreo que se dice será, que encontramos solo en Éxodo 23:28, Deuteronomio 7:20 y Josué 24:12. Interpretar avispas, de acuerdo con las versiones antiguas, o pánico o terror. Ahí está para la traducción, será. Nuestra versión de nuestra Biblia, que es la Biblia entonces del Verbo Divino, nosotros tenemos justamente, aquí aparece en el versículo 12, puso en fuga, dice, y aquí directamente eso se debe, ¿verdad? No se debe ni a tu espada ni a tu arco. Hice cundir delante de ustedes pánico, que puso en fuga a toda la gente, y los 2 reyes amorreos, Seraj, ¿verdad? Entonces es lo que encontramos nosotros. Y bueno, sería aquí, en este sentido, por lo menos, hay 2 tendencias principales con respecto a este oscuro término. Interpretar avispas, de acuerdo con las versiones antiguas, o pánico o terror. Pánico o terror. El reciente estudio de Neufeld trata de los insectos como agentes de guerra en el Antiguo Testamento y sobre todo en toda esa región del Oriente. Entonces también se habla un poco de estos insectos como agentes de guerra. Un punto de vista que puede corroborar, ¿verdad?, la interpretación de las traducciones antiguas por avispas. Algunos entonces que traducen así más que terror, ¿verdad? La avispa es una metáfora del poder también del faraón y de sus incursiones militares por Siria, Palestina. Bueno, también con sus incursiones, las avispas. Por otra parte, miramos un poco la palabra Haaretz, ¿verdad? O sea, la tierra. Lo importante no es su descripción, sino el don recibido sin esfuerzo. Y esto es lo que el autor sagrado quiere mostrar.
es decir, el don de la tierra. Y nosotros estamos girando prácticamente todo el libro de Josué en torno a la tierra, la conquista de esta tierra, como puro don que no precisa colaboración humana. No precisa colaboración humana. El don de la tierra se explica con la enumeración posterior de casas, viñas y olivos. Y la tierra, sino que el don de la tierra se explica con la enumeración posterior de casas, viñas y olivos. En el Deuteronomio 6 tenemos una serie más completa: tierra, ciudades, casas, pozos, viñas, olivos, con expresiones parecidas a las del texto que nosotros tenemos aquí. Ciudades grandes y buenas que no construiste, casas llenas de toda clase de bienes que tú no has hecho. Otra enumeración bastante detallada se encuentra en Nehemías 9:25, ciudades, campos, casas, pozos, viñas y olivos, árboles frutales. Eso lo encontramos aquí con respecto al don de la tierra. Y luego ya tenemos la última partecita, ¿verdad?, que es sobre el diálogo entre Josué y el pueblo. Esto va del versículo 14 hasta el versículo 24. Hemos terminado con la parte de lo que nosotros le llamamos así, ¿verdad?, el discurso, todo lo que el Señor comienza a recordar. Y siempre está mirando en una forma positiva, ¿verdad? O sea, toda la acción de un Dios que les acompañó. Es lindo el resumen, ¿verdad? Así como también nosotros habíamos leído en los cursos anteriores y haciendo la comparación que encontrábamos en el libro de Nehemías. En ese libro, capítulo 9, versículo 7 en adelante, Nehemías y Bucuina, hasta el final lean este discurso que hace Esdras. Esdras comienza a contar todo y comienza a hacer la historia, y de ella es ella la historia de la salvación. Es decir, cómo Dios le salva, cómo Dios le recupera a su pueblo. ¿Qué es lo que Dios quiere y qué es lo que Dios está ofreciendo? Y eso encontramos en el libro, ¿verdad?, de Nehemías, desde el capítulo 9, versículo 7 en adelante. Y eso nos hace entender, ¿verdad?, que todo este camino, o por lo menos este discurso, además de presentarnos una historia de salvación, historia de salvación, pero en forma positiva. Todo lo que nosotros fuimos escuchando y el Señor nos fue presentando a través de Josué, nos quiere hacer subrayados sobre elementos negativos o elementos de pecado, a pesar de que de vez en cuando nos da a entender que hay alguna situación un poco difícil, pero y así entonces, queridos hermanos, les dejo por el día de hoy la bendición de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.